Le llamaban el Diablo de Chicago. Luciano Valente no era solo un capo de la mafia, era una fuerza de la naturaleza, y nunca caminaba solo. A su lado estaba Titus, un cane corso de 70 kilos que, según los rumores del Hampa, estaba poseído por un demonio. Los hombres adultos se orinaban cuando ese perro gruñía. Los asesinos soltaban sus armas solo para huir de él. Nadie podía acercarse a menos de 1,5 metros de Luciano sin arriesgar su garganta. Hasta que una noche, una camarera arruinada y temblorosa llamada Clara hizo lo impensable. No huyó, no gritó. Hizo algo que silenció a toda la sala y cambió para siempre la historia de la familia mafiosa Valente. Esta es la historia de cómo una camarera domesticó a la bestia y al monstruo que la controlaba. La Jaula Dorada no era solo un club nocturno, era terreno neutral para los depredadores de Chicago. Las cuerdas de terciopelo eran gruesas, el champán era añejo y el aire siempre olía a perfume caro y miedo reprimido. Clara Evans se ajustó el delantal con las manos ligeramente temblorosas. Era su tercer turno. Necesitaba ese trabajo. Las facturas médicas de su padre se acumulaban en la encimera de la cocina como una lápida de papel, y las propinas del restaurante del sur no eran suficientes. Aquí, una sola propina podía pagar una semana de diálisis. Mesa 4, el encargado. Un hombre sudoroso llamado Rick le susurró al oído. Y, por el amor de Dios, no le mires a los ojos. No hacía falta que dijera quién estaba sentado en la mesa 4. La temperatura de la sala parecía bajar 10 de Westward cada vez que Luciano Luke Valente entraba. Era el capó de la banda Valente, un hombre con ojos como hielo roto y una mandíbula que parecía tallada en granito. Llevaba un traje de 3 piezas que costaba más que toda la existencia de Clara. Pero no era Luke quien hacía que la sala contuviera la respiración. Era la sombra a sus pies. Titus, el enorme cane corso, era una leyenda por derecho propio. De color negro azabache, con las orejas recortadas y músculos que ondulaban como cables de acero bajo un pelaje lustroso, el perro era un arma. Se rumoreaba que Titus había desgarrado la garganta de un sicario rival en un ascensor la primavera pasada. Llevaba un grueso collar de cuero con tachuelas de platino, pero sin correa. Luke no necesitaba correa. La lealtad del perro era absoluta y su agresividad indiscriminada. Clara equilibró la bandeja con vasos de cristal y una botella de whisky que costaba $3,000. Respiró hondo y se armó de valor. Solo haz tu trabajo. Sirve la bebida. Vete. Se acercó a la mesa VIP. Luke estaba conversando animadamente con un hombre que Clara reconoció de las noticias. El senador Sterling. El senador parecía pálido y tenía gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. Los sindicatos me están presionando, Luke, susurró el senador. Todavía no puedo aprobar ese permiso. Luke no dijo nada. Solo golpeó la mesa de cristal con su anillo. Clink, clink, clink. Al oír el sonido, Titus, que había estado tumbado como una gárgola a los pies de Luke, soltó un gruñido sordo. La vibración recorrió el suelo y subió por las piernas de Clara. Era un sonido de violencia primitiva en estado puro. Clara dio un paso adelante. Su whisky, señor Valente. Su voz era firme, pero su mano la traicionó. Cuando se inclinó para dejar el vaso, un cliente borracho de la mesa de al lado tropezó. Era un hombre corpulento que se reía de un chiste y se tambaleó hacia atrás, chocando con fuerza contra el hombro de Clara. Desastre. La bandeja se volcó. La botella de whisky de $3,000 salió disparada de la bandeja. El tiempo pareció ralentizarse. La botella se rompió contra el borde de la mesa, salpicando líquido ámbar y fragmentos de cristal por todas partes. Parte de él salpicó los impecables zapatos de cuero italiano de Luke, pero lo peor fue que un fragmento de cristal se deslizó por el suelo y arañó la pata del gigante dormido. Titus no ladró, explotó. El perro se lanzó desde su posición de descanso con una velocidad aterradora. Un grito ahogado colectivo vació el aire de la habitación. El senador retrocedió precipitadamente, tirando su silla. Titus no iba a por el hombre borracho. Estaba reaccionando al caos repentino cerca de su amo.
Se abalanzó directamente sobre Clara, una mancha negra de dientes y furia. «¡Titus! ¡Bastardo!», gritó Luke, pero la orden llegó una fracción de segundo demasiado tarde. Clara no gritó, no corrió. Si hubiera corrido, el instinto de caza se habría activado y habría muerto. El instinto se apoderó de ella, un instinto que no había utilizado en 6 años. Se arrodilló, bajando su centro de gravedad, e inclinó la cabeza, exponiendo su cuello, la máxima señal de sumisión en el mundo canino. Pero no se limitó a someterse. Cuando la bestia de 70 kilos se abalanzó sobre ella, dejándola sin aliento, no se inmutó. Titus se colocó sobre ella, con sus enormes patas inmovilizando sus hombros contra el suelo cubierto de cristales, sus mandíbulas chasqueando a pocos centímetros de su cara, su aliento caliente oliendo a carne cruda. El gruñido era ensordecedor, como una motosierra rugiendo junto a su oído. Todo el club estaba en silencio. Incluso la música se había apagado. Luke se puso de pie y metió la mano dentro de la chaqueta para sacar una pistola que rezaba por no tener que usar contra su propio perro. «¡No se muevan!», ordenó Luke a la sala con voz letal. Pero Clara no escuchaba a Luke. Estaba mirando al perro. No a los ojos, lo cual habría sido un desafío. Miró su pecho, con el cuerpo completamente flácido. «Fácil de entristecer», susurró. La palabra se le escapó inconscientemente. «Tesoro». Emitió un sonido específico, un suave chasquido rítmico con la lengua, seguido de un largo suspiro. Era un sonido que se utilizaba para reducir la frecuencia cardíaca de los animales traumatizados. Titus se quedó paralizado. El gruñido se apagó en su garganta. Clara levantó lentamente, con agonía, una mano. La multitud se estremeció. Luke dio un paso adelante, aterrorizado porque el movimiento desencadenara la muerte. Clara no atacó, no empujó. Colocó la mano plana contra el pecho atronador del perro, justo sobre su corazón. Comenzó a tararear. Un tarareo grave y vibrante que coincidía con la frecuencia del gruñido del perro. Luego, lentamente, bajó el tono. El cambio fue instantáneo y sorprendente. Las orejas de Titus se echaron hacia atrás. La rígida tensión de sus músculos se disolvió. Bajó su enorme cabeza y olisqueó el cuello de Clara. No mordió. Inhaló profundamente su aroma, como si intentara memorizar su alma. Entonces, para horror y confusión absolutos de todos los que se encontraban en la jaula dorada, el pitbull del diablo soltó un suave gemido y lamió el whisky de la mejilla de Clara. Clara exhaló un suspiro tembloroso y levantó la mano para rascar la zona gruesa detrás de las orejas del perro. «Estás bien», le susurró. «Solo eres un buen chico haciendo un mal trabajo». Titus se sentó sobre sus piernas, inmovilizándola, pero ahora mirando hacia afuera, ladrando una vez al hombre borracho que había causado el accidente. La estaba protegiendo. Luciano Valente se quedó de pie junto a ellos, con la pistola a medio sacar de la funda y el rostro convertido en una máscara de incredulidad atónita. Había gastado $50,000 en adiestradores. Había visto a Titus morder una manga de Kevlar. Nadie tocaba a Titus. Nadie. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó Luke con voz baja y peligrosa. Clara levantó la vista con los ojos azules muy abiertos y aterrorizados ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Se dio cuenta de que estaba tirada en el suelo con el perro de un jefe de la mafia y que acababa de arruinar una fortuna en licor. «Lo siento por el whisky», tartamudeó. «Lo pagaré. Por favor, no me despidas». Luke miró los cristales rotos y luego al perro, que en ese momento descansaba la barbilla sobre el hombro de la camarera. Una lenta y depredadora curiosidad se encendió en sus ojos. «Levántate», dijo Luke. Clara lo intentó, pero Titus gruñó a Luke. Los ojos de Luke se abrieron como platos. Su propio perro acababa de advertirle que se alejara. «Titus, abajo», ordenó Luke. El perro lo ignoró. Clara acarició el costado del perro. «¡Suelta!», dijo en voz baja. Titus se levantó inmediatamente y trotó de vuelta a su lugar debajo de la mesa, sentándose como un soldado perfecto, esperando su siguiente orden. El silencio en la sala era ensordecedor. Rick, el gerente, se acercó corriendo, pálido como un fantasma.
Señor Valente, lo siento mucho. Ella ya es nueva. Está despedida. Fuera de aquí, Clara. No está despedida, dijo Luke, con una voz que acalló a Rick al instante. Pisó los cristales rotos y se plantó a pocos centímetros de Clara. Olía a tabaco, pólvora y sándalo caro. Metió la mano en el bolsillo, sacó un clip para billetes y dejó caer un fajo de billetes de $100 en la bandeja de Clara. Limpia esto, dijo Luke, sin apartar los ojos de ella, y tráeme otra botella. Tú personalmente, que nadie más se acerque a esta mesa. Clara asintió, demasiado asustada para hablar. Mientras se alejaba rápidamente hacia la barra, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Podía sentir su mirada quemándole la espalda. Pensó que había sobrevivido al encuentro. Se equivocaba. Acababa de hacer una audición para un papel que nunca había querido. Clara terminó su turno en un día. Cada vez que pasaba por la mesa 4, Titus golpeaba el suelo con la cola. Un sonido como el de un libro pesado al caer. Luke no volvió a hablarle, pero la observaba. Observaba cómo se movía, cómo trataba a los demás clientes, cómo se estremecía cuando los porteros alzaban la voz. A las 3 de la madrugada, el club estaba vacío. Clara se puso sus vaqueros gastados y una sudadera con capucha demasiado grande y salió por el callejón trasero para evitar a los clientes borrachos que merodeaban por delante. El viento de Chicago era cortante y atravesaba su fino abrigo. Miró su teléfono. 2 llamadas perdidas del hospital. Se le encogió el estómago. Su padre. Empezó a caminar rápidamente hacia la parada del autobús. Las calles estaban oscuras, mojadas por la lluvia. Tenía esa sensación de hormigueo en la nuca, la sensación de estar siendo perseguida. Un SUV negro con cristales tintados rodaba lentamente a su lado. Clara apretó con fuerza su spray de pimienta. Siguió caminando. El coche seguía su ritmo. La ventanilla del copiloto se bajó. No era Luke. Era un hombre con un labio marcado por una cicatriz y un cuello tan grueso como el tronco de un árbol. Este era el jefe de seguridad de Rocco Luke. «Suba, señorita Evans», dijo Rocco. «Cogeré el autobús, gracias», dijo Clara con voz temblorosa, pero firme. La puerta trasera se abrió con un clic. No era una petición. Desde la oscuridad del asiento trasero surgió un gruñido grave y familiar. «Titus». Clara dudó. Si quisieran hacerle daño, ya lo habrían hecho. Y ella conocía a los perros. Un perro como Titus no gruñía a alguien a quien quería dar la bienvenida. Estaba gruñendo a Rocco, impaciente por verla. «El señor Valente quiere hablar con usted», añadió Rocco. «Él está pagando su tiempo y las facturas médicas de su padre». Clara se quedó paralizada. No le había contado a nadie lo de su padre. «¿Cómo lo sabe? El señor Valente lo sabe todo», dijo Rocco simplemente. «Sube o el hospital suspenderá el tratamiento mañana por la mañana debido a irregularidades en el pago». Era una amenaza envuelta en un guante de terciopelo. Clara subió. El interior del todoterreno olía a cuero. Luke estaba sentado al otro lado, navegando por una tableta. Titus estaba en el medio. En cuanto Clara se sentó, el enorme perro apoyó su pesada cabeza en su regazo. «Buenas noches, Clara», dijo Luke sin levantar la vista. «Has amenazado a mi padre», acusó Clara, dejando que el miedo diera paso a la ira. «¿Quién te crees que eres?» Luke finalmente la miró. A la tenue luz de las farolas que pasaban, su rostro era indescifrable. «Soy el hombre que va a resolver todos tus problemas. Si resuelves uno de los míos, soy camarera. Sirvo bebidas. No resuelvo problemas de la mafia». «No eres camarera», corrigió Luke. «Eres un fantasma». Clara Evans, antigua estudiante de veterinaria en Cornell, la mejor de tu clase, abandonaste los estudios 2 meses antes de graduarte cuando a tu padre, Marcus Evans, le diagnosticaron insuficiencia renal. Has estado trabajando en 3 empleos para mantenerlo con vida. Clara se sintió desnuda. «¿Qué quieres?» Luke señaló al perro. «Titus es difícil. Está entrenado para matar, proteger e intimidar, pero últimamente se ha vuelto incontrolable. La semana pasada mordió a mi ama de llaves. Ayer casi le arranca el brazo a mi conserje. Mi equipo de seguridad quiere que lo sacrifique.
Clara se llevó la mano instintivamente a la boca, cubriendo las orejas de Titus como si él pudiera entenderla. No puedes hacerlo. No está loco. Está estresado. Trabaja demasiado. Míralo. Probablemente sus niveles de cortisol estén por las nubes. Luke arqueó una ceja. Exacto. No escucha a nadie excepto a ti. Por alguna razón, el maldito perro cree que eres la Virgen María. Así que te ofrezco un trabajo. Te mudarás a mi finca. Serás la cuidadora principal de Titus. Le darás de comer, le sacarás a pasear y te asegurarás de que no se coma a mis socios. A cambio, pagaré la deuda médica de tu padre en su totalidad, incluido el trasplante que necesita. Clara lo miró fijamente. Era un pacto con el diablo. Mudarse a la finca Valentia significaba entrar en un mundo de violencia, crimen y silencio. Una vez que entras, no puedes salir tan fácilmente. Y si te niegas, te dejaré en la parada del autobús, dijo Luke con frialdad. Y Titus recibirá una inyección letal mañana por la mañana, porque no puedo tener un lastre protegiendo mi casa. Estaba fanfarroneando. ¿O no? Luke Valente no se convirtió en el jefe por ser sentimental. Clara miró al perro. Titus la miró con sus expresivos ojos ámbar, presionando su húmedo hocico contra la palma de su mano. Era un asesino, sí, pero para ella solo era un alma que necesitaba orientación. Tengo condiciones, dijo Clara. Luke sonrió con aire burlón. Era una expresión aterradora. Todo el mundo las tiene. Dilas. Quiero un contrato para el cuidado de mi padre. Irrevocable. Incluso si la fastidio o me voy. Hecho. Y no participo en tus negocios. Me encargo del perro. No cocino para tu equipo. No limpiaré tus armas. Y no veré nada que no deba ver. Luke se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal. El aire crepitaba de tensión. Clara, en mi casa, verás lo que yo te permita ver, pero estoy de acuerdo. Estás ahí por el perro, nada más. Entonces acepto. Luke dio un golpecito en el cristal divisorio. Conduce, Rocco. Mientras el coche se dirigía a toda velocidad hacia los opulentos suburbios de Lake Shore Drive, Clara se dio cuenta de que acababa de cometer un terrible error. No solo estaba domesticando a un perro, estaba entrando en la guarida del lobo. Lo que Luke no sabía, y que su investigación de antecedentes no había descubierto, era por qué Clara era tan buena con los perros. ¿Por qué había abandonado Cornell? En realidad, no era solo por el dinero. También se estaba escondiendo de alguien. Alguien peligroso. Y al entrar en el punto de mira de la mafia de Chicago, acababa de convertirse en un objetivo. El coche se detuvo ante una enorme verja de hierro. La finca Valente parecía una fortaleza. «Bienvenida a casa, Clara», dijo Luke en voz baja. Titus ladró alegremente y su ladrido resonó en la oscuridad. Pero cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el sonido del pestillo encajando en su sitio sonó siniestramente como el de una celda de prisión cerrándose. La finca Valente era menos un hogar y más un palacio construido en mármol y caoba. Era hermosa, fría y completamente silenciosa. Durante los 3 primeros días, Clara no vio a Luke, solo vio al personal, mujeres silenciosas con uniformes grises que limpiaban el polvo de superficies que ya estaban limpias, y a Rocco, el jefe de seguridad, que la observaba con la sospecha de un hombre que espera que explote una bomba. El mundo de Clara se había reducido al ala oeste y a los extensos jardines amurallados y, por supuesto, a Titus. La transformación del perro era sutil, pero profunda. Sin el estrés constante de la energía agresiva de Luke, Titus comenzó a relajarse. Clara estableció una rutina. Precisión, calma, previsibilidad. Le daba de comer con la mano, obligándole a mirarla a los ojos para pedir permiso. Le sacaba a pasear con una correa floja, corrigiéndole con un suave silbido en lugar de un tirón. No le trataba como a un monstruo, sino como a un perro de trabajo sin trabajo. Así que le dio uno: vigilarla. La cuarta noche, una tormenta eléctrica se desató sobre el lago Michigan, azotando la finca con una lluvia que sonaba como grava lanzada contra las ventanas.
Los truenos solían desencadenar la agresividad en los perros con mucha ansiedad. Clara Ara estaba sentada en el suelo de su dormitorio, una habitación más grande que todo su apartamento en Southside, leyendo una revista veterinaria. Titus daba vueltas. Sus garras hacían clic rítmicamente sobre el suelo de madera. Clic, clic, clic. Jadeaba y tenía los ojos dilatados. «Place», susurró Clara Ara, señalando la pesada alfombra junto a la chimenea. Titus dudó. Un trueno sacudió la casa. Él soltó un gruñido grave y vibrante dirigido a la ventana. «Titus Place», dijo ella con voz firme pero baja. El perro la miró y luego bajó lentamente su enorme cuerpo sobre la alfombra. Clara Ara se arrastró hasta él. No lo acarició de inmediato. Se sentó con la espalda apoyada en el sillón, simplemente ocupando su espacio. Después de 10 minutos, el perro soltó un largo suspiro y apoyó la barbilla en su tobillo. Fue un gran avance. Pero la paz se rompió con el sonido de la manija de la puerta girando. Titus se levantó en un santiamén, con un gruñido saliendo de su garganta. La puerta se abrió y Luciano Valente estaba allí. Llevaba pantalones negros y una camisa blanca desabrochada en el cuello, con las mangas remangadas para mostrar sus antebrazos musculosos y tatuados. Parecía agotado y peligroso. «Tranquilo», le dijo Clara Ara al perro. No le ordenó que se detuviera, solo le recordó su presencia. Titus dejó de avanzar, pero no se sentó. Se quedó entre Clara Ara y Luke, como un escudo viviente. «Te protege de mí». Luke observó su voz, áspera por el whisky y el cansancio. Se apoyó en el marco de la puerta, sin entrar. «En mi propia casa, protege a los vulnerables del depredador», dijo Clara Ara, sin apartar la mirada. «Es instinto, siente que eres una amenaza». Luke entrecerró los ojos. «¿Soy una amenaza para ti, Clara Ara?» «Tú eres una amenaza para todos, señor Valente. Esa es tu descripción de trabajo, ¿no?» Luke finalmente entró en la habitación. La presión del aire pareció cambiar. Titus erizó el pelo, levantando una cresta de pelo a lo largo de su columna vertebral, que se erigió como una cuchilla de afeitar. «Abajo», ordenó Luke al perro. Titus lo ignoró. Miró a Clara Ara. Clara Ara esperó un momento. Necesitaba que Luke viera esto. Necesitaba que él entendiera que la jerarquía había cambiado. «Está bien», le dijo a Titus. «Amigo». Al oír la palabra amigo, Titus se relajó. No movió la cola, pero la mirada asesina desapareció de sus ojos. Se sentó. Luke miró al perro y luego a Clara Ara. Una expresión parecida al respeto o quizás a los celos cruzó su rostro. «He venido a traerte esto», dijo Luke, sacando un grueso sobre de su bolsillo trasero. Lo tiró sobre la cama. «Los papeles del traslado de tu padre. Lo han trasladado al ala privada de St. Jude. La lista de trasplantes se ha acelerado». Clara Ara sintió un nudo en la garganta. Cogió el sobre con los dedos temblorosos. «Gracias». «No me des las gracias. Es una transacción. Tú estás cumpliendo con tu parte». Luke se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia. «Rocco me ha dicho que no has salido de la propiedad ni una sola vez. No has pedido ningún día libre. No has llamado a nadie». Clara Ara se tensó. «Estoy centrada en el perro. La mayoría de las mujeres en tu situación estarían agotando la tarjeta de crédito que te di o intentando escaparse para ver a su novio». Luke la miró fijamente. «Pero tú te escondes. Te escondes en esta habitación. Te escondes en el jardín. Caminas con cuidado, como si tuvieras miedo de que las tablas del suelo gritaran». Dio un paso hacia ella. Clara Ara retrocedió instintivamente, chocando con el sillón. «¿De quién te escondes, Clara Ara?» La pregunta flotaba en el aire, pesada y sofocante. «Ya te lo he dicho», mintió, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Debo dinero. Los cobradores pueden ser agresivos». «Pagué tus deudas», dijo Luke en voz baja. «Todas ellas, pero sigues mirando por encima del hombro». Extendió la mano. Por un segundo, Clara Ara pensó que iba a tocarle la cara. Retrocedió con un movimiento brusco y violento de la cabeza y levantó el brazo para bloquear un golpe que no iba a llegar. Silencio. Un silencio absoluto y terrible. La mano de Luke se detuvo en el aire.
Sus ojos se posaron en el brazo levantado de ella y luego volvieron a su rostro. Vio el terror que había allí. No el miedo de una jefa de la mafia, sino el miedo condicionado y arraigado de una mujer maltratada. Lentamente, Luke bajó la mano. Su expresión cambió. La arrogancia desapareció, sustituida por una furia oscura y fría. Pero la furia no iba dirigida a ella. ¿Quién lo hizo?, preguntó. Su voz era apenas un susurro, pero transmitía más violencia que un grito. No sé a qué te refieres. Clara respiró hondo y bajó el brazo, con las mejillas inundadas de vergüenza. Te has estremecido, dijo Luke, como si esperaras que te golpeara. Soy un asesino, Clara. He hecho cosas terribles, pero nunca toco a las mujeres. Dio un paso atrás, dejándole espacio. ¿Fue tu padre? No, respondió Clara rápidamente. Mi padre es un santo. Entonces, ¿un amante? Luke apretó la mandíbula. ¿Tiene nombre? Clara apartó la mirada. No podía decírselo. Si le contaba a Luke Valente que estaba huyendo del detective Garrett Bain, de la policía de Chicago, un hombre con placa y reputación de héroe, Luke podría utilizarlo. O peor aún, Bain descubriría que ella estaba allí. Bain le había dicho una vez, si huyes te encontraré. Y si vas a la policía, yo soy la policía. Si vas a los criminales, los asaltaré y te mataré en el fuego cruzado. No importa, susurró Clara. Él es parte del pasado. Nada es parte del pasado, dijo Luke. El pasado es solo lo que espera a que te des la vuelta. Miró a Titus, que observaba a Luke con intensa atención. ¿Le gustas al perro?, dijo Luke, cambiando de tema, aunque su tono seguía siendo grave. Confía en ti porque reconoce a un compañero superviviente. Era un perro cebo antes de que lo encontrara. Ya sabes, lo usaban para entrenar a otros perros para luchar. Sobrevivió porque aprendió a matar antes de que ellos pudieran matarlo. Clara miró al enorme animal con nuevos ojos. Ahora las cicatrices de su hocico tenían sentido. Todos somos producto de lo que nos han hecho, Clara, dijo Luke. Se dirigió a la puerta. Duerme bien y cierra la puerta con llave. No por mí, sino porque te hará sentir mejor. Se marchó. Clara se quedó allí de pie durante un largo rato, con el sobre en la mano. Se dirigió a la puerta y cerró con llave. Clic. Luego se dirigió al baño y se quitó la camiseta para ducharse. Se miró en el espejo. Las tenues líneas plateadas de viejas cicatrices cruzaban sus costillas. Restos de una caída por las escaleras que en realidad fue un golpe con la porra de un policía. Luke tenía razón. Ella se estaba escondiendo. Pero no solo se escondía de Bain. Se escondía de la constatación de que empezaba a sentirse más segura con el monstruo de Chicago que nunca lo había estado con la ley. Pasaron 2 semanas. Las hojas otoñales de los jardines de la finca se tiñeron de fuego y oro. Clara había progresado. Ahora podía pasear a Titus por la casa principal sin que él gruñera al personal. Incluso le había enseñado a ladrar con un sonido grave y resonante cuando se lo ordenaba y a callarse. Luke estaba más presente. Empezó a tomar su café matutino en el solarium, donde Clara entrenaba a Titus para que obedeciera. No hablaba mucho, solo se sentaba allí leyendo documentos informativos, mirando por encima del borde de su taza. Fue un martes cuando la ilusión de seguridad se hizo añicos. «Tenemos que recorrer el perímetro», anunció Rocco. «El jefe quiere comprobar la valla cerca del bosque norte. Los sensores han estado fallando». «Yo llevaré a Titus», dijo Clara. «Necesita hacer ejercicio». «El jefe también viene», gruñó Rocco. El grupo salió a las 10:00. El aire era fresco. Luke caminaba delante con Rocco. Clara caminaba 10 pasos detrás, con Titus atado con una correa larga. Otros 2 guardaespaldas cerraban la marcha. Llegaron al extremo norte de la propiedad, donde el césped bien cuidado daba paso a un denso bosque. La valla metálica se elevaba 3 metros y estaba coronada con alambre de púas. «Aquí», dijo Rocco, señalando una sección de la red de sensores. «Los cables están cortados. No parece que haya sido un animal». Luke se agachó para inspeccionarlo. Cortadores de alambre limpios. Clara sintió un tirón repentino en la correa. Titus había dejado de jadear. Su cuerpo se puso rígido, con el hocico apuntando hacia la densa arboleda más allá de la valla.
Titus, susurró Clara. El perro soltó un ladrido bajo y distintivo, no un ladrido, una alerta. «Señor Valente», gritó Clara con voz aguda. Luke se levantó y se dio la vuelta. «¿Qué pasa, perro? ¿Hay alguien ahí?» Rocco desenfundó su arma al instante. Entre los árboles, Clara gritó. No era una suposición. Vio el destello del sol en una mira telescópica. Un estruendo resonó en el bosque. El característico chasquido supersónico de una bala de alta velocidad. El hombro de Rocco explotó en una lluvia de sangre. Dio una vuelta y cayó. «¡A cubierto! ¡Ponte a cubierto!», rugió Luke. No se tiró al suelo, se lanzó hacia Clara. La derribó justo cuando una segunda bala levantaba polvo en el lugar donde ella había estado. Rodaron hasta una zanja poco profunda que discurría paralela a la valla. Se desató el caos. Los dos guardaespaldas traseros abrieron fuego contra los árboles con el estruendo de sus metralletas. Pero el fuego enemigo era preciso, controlado, silenciado. «Ped». Un guardaespaldas cayó, luego el otro. «¡Francotirador!», gritó Luke, empujando la cabeza de Clara contra el barro. «¡Quédate agachada!». Luke sacó su pistola, pero era inútil contra un francotirador a 300 metros de distancia en el bosque. Estaban atrapados. «¡Rocco!», gritó Luke. Rocco yacía en la hierba abierta a 3 metros de distancia. Estaba vivo, agarrándose el hombro, tratando de arrastrarse hasta la zanja. ¡Crack! Otro disparo impactó en el suelo a pocos centímetros de la cabeza de Rocco. El francotirador estaba jugando con él o utilizándolo como cebo. «¡Tengo que atraparlo!», gruñó Luke, preparándose para correr. «No», gritó Clara, agarrándole del brazo. «Te matarán. Es una trampa profesional. Están esperando a que te muevas». «Es mi hombre, Clara. No abandono a mis hombres». «Envía al perro», dijo Clara. Luke la miró como si estuviera loca. «Titus no es a prueba de balas. Es rápido y bajo. Apuntan a la altura del pecho». Clara se volvió hacia Titus. El perro estaba pegado a ella en la zanja, vibrando con ganas de luchar. Clara agarró la cara de Titus. El mundo se redujo a ella y a la bestia. «Titus, mira». Señaló la línea de árboles, concretamente un gran roble de donde provenía el destello del cañón. «Busca», ordenó. No era una orden para matar, era una orden para cazar. «Ve», soltó el collar. Titus salió disparado de la zanja como un misil negro. No corrió en línea recta, zigzagueó instintivamente, convirtiéndose en un blanco difícil. El francotirador disparó. Crack. Falló. Crack. Otro fallo. Titus acortaba la distancia a una velocidad aterradora. Chocó contra la valla de malla de acero de 3 metros. No se detuvo. Se agarró con las garras, encontrando apoyo en los eslabones, y se impulsó por encima de la alambrada. Aterrizó al otro lado y desapareció entre la maleza. Durante 5 segundos hubo silencio. Luego, un grito. No era un grito de dolor, era un grito de terror primitivo. La voz aguda y débil de un hombre. Luego se oyeron sonidos de lucha. Ramas rompiéndose, el ruido sordo de un cuerpo golpeando un árbol y el sonido húmedo y desgarrador que solo un gran carnívoro puede producir. Los disparos cesaron. «¡Rocco! ¡Muévete!», gritó Luke. Luke salió a toda prisa de la zanja, agarró a Rocco por el chaleco y lo arrastró hasta la protección que ofrecía la depresión. Clara no los miró. Estaba mirando fijamente al árbol. «¡Titus!», gritó. «Aquí, Titus, ven». Tenía que llamarlo. Si la policía llegaba y encontraba a un perro comiéndose a un hombre, matarían al perro. Titus Afu. Aquí. Movimiento entre la maleza. La silueta negra emergió del bosque. Titus trotó de vuelta a la valla. Tenía el pecho cubierto de sangre que no era suya. Cojeaba ligeramente de la pata delantera izquierda. Encontró un agujero que el francotirador había hecho en la valla y se coló por él, trotando de vuelta a la zanja. Se derrumbó junto a Clara, jadeando pesadamente, con la lengua fuera. Clara inmediatamente comenzó a examinarlo. Buen chico, buen chico. Tenía las manos cubiertas de barro y sangre mientras le palpaba las costillas. ¿Está herido?, preguntó Luke. Estaba atando un torniquete alrededor del brazo de Rocco.
pero tenía los ojos puestos en Clarara. Gray está en el costado. Se ha cortado la pata con la valla. Pero está bien, dijo Clarara, con la voz temblorosa, ahora que el peligro había pasado. Está bien. Luke miró hacia el árbol donde habían cesado los gritos. Luego miró a la camarera, que en ese momento abrazaba a una bestia devoradora de hombres y lloraba sobre su pelaje. La había subestimado. Pensaba que era solo una persona sensible a la que le gustaban los animales, pero acababa de verla calcular una maniobra táctica bajo fuego enemigo. No se había quedado paralizada. Había convertido en un arma el único recurso que tenían. Las sirenas sonaban en la distancia. El equipo de seguridad de la finca por fin estaba llegando. «Clarara», dijo Luke. Ella levantó la vista, con la cara manchada de barro. «Me has salvado la vida». «Yo he salvado al perro», corrigió ella. «Si hubieras muerto, lo habrían sacrificado». Luke la miró fijamente. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando a su paso una fría lucidez. Extendió la mano y le limpió una mancha de sangre de la mejilla. Esta vez, ella no se estremeció. Estaba demasiado agotada para tener miedo. «Volvamos a la casa», dijo Luke. «Ha empezado la guerra». Mientras subían a Rocco al todoterreno, que acababa de llegar, Clarara se fijó en algo. Se arrodilló junto a la zanja donde se habían escondido. «¿Qué pasa?», preguntó Luke con la mano en su arma. Clarara recogió un casquillo que había sido expulsado del rifle del francotirador. Debía de haber rodado colina abajo desde una misión de reconocimiento anterior, o el tirador había estado más cerca de lo que pensaban. Lo giró entre sus manos. No era una bala estándar. Era una 308 Winchester de punta hueca, pero en la parte inferior del casquillo no había ningún código de fabricante. Era una marca de carga manual personalizada. Una pequeña X grabada en el latón. Clarara dejó de respirar. Conocía esa marca. La había visto en un banco de recarga en un garaje en la zona sur. No era solo un golpe. «Clarara», le dijo Luke. Ella cerró la mano con fuerza sobre el casquillo de latón para ocultarlo. «Nada», dijo, «solo basura». Pero cuando se subió al coche, la fría realidad se instaló en sus entrañas como plomo. El francotirador no era un mafioso rival. Era el detective Gareth Bain. La había encontrado. Y no estaba allí para arrestarla. Estaba allí para eliminar a la competencia, Luciano Valente, y recuperar sus propiedades. Clarara miró el perfil de Luke mientras él gritaba órdenes por el teléfono. Era poderoso, era peligroso, pero no sabía que era la policía la que lo perseguía. Tenía que decírselo. Pero si se lo decía, Luke mataría a Bain, y si Luke mataba a un policía, todo el poderío de la policía de Chicago caería sobre la finca de Valente, y todos, incluido Titus, arderían. Estaba atrapada, y las paredes se cerraban sobre ella. La adrenalina de la emboscada se desvaneció, sustituida por un silencio sofocante y pesado que cubría la finca de Valente como un sudario fúnebre. Las puertas estaban cerradas. Hombres armados patrullaban el perímetro en parejas, con el aliento empañando el aire fresco del otoño. Dentro de la enfermería de la finca, una sala estéril con azulejos blancos que normalmente se reservaba para coser a los soldados que no podían acudir a un hospital público, Clarara estaba atendiendo a Titus. La sala olía a yodo y alcohol. Bajo las duras luces fluorescentes, la sangre de las manos de Clarara parecía casi negra. «Sujétalo bien», murmuró Clarara con voz tensa. Luke estaba al otro lado de la mesa de exploración metálica. Ya no llevaba la chaqueta. Su camisa blanca estaba manchada de barro y de la sangre de Rocco, con las mangas remangadas hasta los codos. Sus manos, que solían ser instrumentos de violencia, descansaban ahora suavemente sobre la cabeza y los hombros de Titus, manteniendo tranquilo al enorme perro. «Está temblando», señaló Luke en voz baja. «Está saliendo del estado de lucha», explicó Clarara, enhebrando una aguja quirúrgica con movimientos firmes y expertos. «Su cuerpo está inundado de cortisol. No siente dolor. En realidad, no. Solo está procesando lo sucedido». Clarara se concentró por completo en la herida. Era un feo corte en el costado del perro, donde la bala lo había rozado, y un corte profundo en la almohadilla de la pata,
causado por el alambre de púas. Trabajó con la precisión de la cirujana que estaba destinada a hacer: limpiar, irrigar, coser, atar. Cada vez que la aguja perforaba la dura piel, Titus dejaba escapar un gemido bajo. Y cada vez Luke se inclinaba y le susurraba algo en italiano, con la frente apoyada contra el enorme cráneo del perro. «Tranquil sonquas, amigo mío. Estoy aquí». Clara levantó la vista y captó el momento. Era una contradicción discordante. El hombre que había metido una bala en la cabeza de un sicario hacía 10 minutos ahora consolaba a su perro con una ternura que le partía el pecho a Clara. Pero el dolor fue rápidamente sustituido por el frío y duro bulto de latón que tenía en el bolsillo. El casquillo. Le estaba quemando los vaqueros. Cada vez que se movía, lo sentía presionando contra su muslo, un recordatorio físico de la mentira que estaba contando. «Estás callada», dijo Luke, rompiendo el silencio. No la miró. Estaba observando cómo trabajaban sus manos. Clara dio el último punto en el costado. «Concentrada. Lo has hecho bien hoy», dijo Luke. «La mayoría de la gente se habría quedado paralizada. Has analizado la trayectoria. Has desplegado al perro». Hizo una pausa y finalmente levantó los ojos para mirarla. Eran oscuros, inteligentes y terriblemente perspicaces. «Te has movido como un soldado, Clara». Clara tragó saliva y buscó las tiras de tela para vendar la pata de Titus. «Crecí en un barrio peligroso. Se aprende a agacharse». Eso no fue agacharse. Fue conciencia táctica. Luke rodeó la mesa, acortando la distancia entre ellos. «Y en el bosque encontraste algo». El corazón de Clara dio un vuelco. Siguió vendando la pata. «Te dije que era basura. Te detuviste». Luke bajó el tono de voz una octava. «Estábamos expuestos. Cada segundo contaba, pero te detuviste a recoger algo. Le dis prioridad sobre tu propia seguridad». «¿Por qué?» Clara terminó de vendar la pata y la fijó con esparadrapo. Acarició a Titus, indicándole que podía levantarse. El perro se sacudió inmediatamente, y el sonido de sus orejas al agitarse llenó la tensa habitación antes de apoyar su pesado cuerpo contra las piernas de Clara. «Pensé que podría ser una prueba». Clara mintió, con el sabor de la falsedad en la boca, pero solo era un viejo trozo de metal oxidado. «Lo tiré al suelo». Luke estudió su rostro. Buscaba las microexpresiones que lo delataran. Se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a lluvia, hierro y tabaco caro. «Eres una mentirosa terrible, Clara». Extendió la mano. Clara contuvo la respiración. Le tomó la barbilla con la mano e inclinó su rostro hacia la luz. Su pulgar rozó una mancha de suciedad en su mandíbula. «Quienquiera que nos esté persiguiendo es un profesional», dijo Luke en voz baja. «Si sabes algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a matarlos, tienes que decírmelo. No por mi bien, sino por el suyo», señaló al perro. Clara miró a Titus. Si le decía a Luke que el tirador era el detective Gareth Bain, Luke entraría en guerra con el Departamento de Policía de Chicago. Perdería. Bain tenía a toda la fuerza policial detrás de él. Pintaría a Luke como un asesino de policías. Haría una redada en la casa y Titus moriría en el fuego cruzado. «No sé nada», susurró ella. Luke la miró fijamente durante un segundo más y luego la soltó. El calor de su mano permaneció en su piel como una marca. «Descansa un poco», dijo bruscamente, dándole la espalda. «Rocco está en cirugía. Tengo que convocar un consejo de guerra». Clara lo vio marcharse. En cuanto la puerta se cerró, se desplomó contra la mesa metálica, con las rodillas flaqueándole. Titus gimió y le dio un empujoncito en la mano. «Lo siento, chico», susurró ella, hundiendo la cara en su cuello. «Lo siento mucho». Volvió a su habitación en el ala oeste. Cerró la puerta con llave y arrastró una pesada silla para bloquearla, paranoica, como solía estarlo. Entró en el baño y sacó el casquillo de su bolsillo. Lo sostuvo bajo la luz. La X rayada en la base parecía burlarse de ella. Bain. Su teléfono vibró. No era el teléfono encriptado que Luke le había dado. Era su antiguo teléfono desechable. El que guardaba escondido en el fondo de su bolsa de viaje, envuelto en calcetines. El que nadie conocía el número, excepto su padre. Se apresuró a cogerlo,
con las manos temblorosas. «Papá», respondió. «Hola. Hola, cariño». La voz no era la de su padre. Era suave, oscura y la aterrorizaba más que los disparos. «Garrett», susurró. «Te extrañé, Clara», dijo el detective Bain. Sonaba despreocupado, como si llamara para preguntar por la cena. «Te ves bien, quizás un poco delgada, pero el aire del campo te sienta bien». Clara se dio la vuelta y miró por las ventanas. Las persianas estaban bajadas. «¿Cómo has conseguido este número?» «Soy detective, Clara. Encontrar cosas es lo que hago. Encontrarte fue fácil una vez que localicé la repentina mejora en la atención médica de tu padre, en la ala privada de St. Jude. Muy elegante, muy cara. Déjalo en paz, siseó Clara. «Aún no lo he tocado», dijo Bain, «pero hoy le he disparado a tu nuevo novio. Lástima que fallara. El viento era traicionero. No es mi novio, es un criminal. Clara, escoria. Y tú vives en su casa, le lavas el perro. Es indigno de ti». La voz de Bain se endureció. «Quiero que vuelvas a casa». «¿A casa?» Clara soltó una risa histérica y entrecortada. «Me rompiste las costillas, Garrett. Me mandaste al hospital. Estaba estresada. Podemos solucionarlo. He cambiado». La mentira era tan convincente que casi parecía verdad. «Este es el trato. Vas a abrir la puerta de servicio de la pared norte esta noche a las 200 m. Tengo un equipo preparado». «No», dijo Clara Bain, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. «Si no lo haces, iré a visitar St. Jude's. Puedo desconectar la máquina de diálisis de tu padre. O tal vez simplemente lo arreste por fraude al seguro. Está débil, Clara. No sobrevivirá una noche en la cárcel». Clara sintió que la habitación daba vueltas. «Eres un monstruo. Soy un hombre que quiere recuperar a su esposa». A las 2 a.m., Clara o papá muere. La línea se cortó. Clara dejó caer el teléfono. Se dejó caer al suelo y se abrazó las rodillas contra el pecho. Estaba atrapada. Si se lo contaba a Luke, Bang haría daño a su padre antes de que Luke pudiera detenerlo. Si ayudaba a Bain, Luke y Titus morirían. Miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Tenía 3 horas para tomar una decisión que destruiría su vida. 1:45 m. La casa estaba en silencio, pero no dormía. La tensión en el aire era palpable. Vibraba a través de las paredes. Clara se movía por el pasillo como un fantasma. Llevaba leggings negros y una sudadera con capucha oscura. Había dejado a Titus en su habitación, ordenándole que se quedara con un abrazo lloroso que duró demasiado. Él la había mirado con ojos confusos y tristes, sintiendo su angustia. Llegó a la cocina, que daba a la entrada de servicio. Su mano se cernió sobre el teclado de la puerta trasera. «¡Hazlo!», gritó una voz en su cabeza. «¡Salva a tu padre!». «¡No lo hagas!», susurró su corazón. «Estás matando a Luke». Tecleó el código. La luz se volvió verde. Ir a algún sitio. La voz provenía de las sombras de la despensa. Clara jadeó y se dio la vuelta. Luke estaba sentado en la oscuridad en el rincón del desayuno, con un vaso de whisky en la mano. No había encendido las luces. Era solo una silueta de hombros anchos e intenciones letales. «No podía dormir», balbuceó Clara. «Quería leche caliente en una chaqueta». Luke preguntó. Se puso de pie. «¿Y botas?». Dejó el vaso sobre la mesa con un fuerte golpe. «Sé que me mentiste en la enfermería, Clara. Lo dejé pasar porque pensé que solo estabas asustada, pero ahora, escapándote a las 2 de la madrugada mientras mi casa está sitiada». Caminó hacia ella. Este no era el hombre que había consolado al perro. Este era el amanecer, el depredador. «Rocco encontró tu teléfono desechable», dijo Luke en voz baja. «Los rastreadores de la red detectaron una señal no autorizada dentro de la casa a las 11 de la noche. Una llamada entrante. Duración, 2 minutos. Clara retrocedió hasta chocar contra la nevera. No tenía a dónde huir. «¿Quién te llamó, Clara?» «Nadie. Un número equivocado». Luke golpeó con la mano la nevera junto a la cabeza de ella. La violencia del movimiento la hizo sobresaltarse, pero él no la tocó, solo la encerró. «No me mientas», rugió, perdiendo finalmente el control.
Mis hombres están sangrando. Tengo un francotirador en el bosque. Y la mujer que traje a mi casa, la mujer a la que confié lo único que me importa, está haciendo llamadas secretas en mitad de la noche. Se inclinó hasta que su cara quedó a pocos centímetros de la de ella. ¿Eres tú el topo? ¿Le has dado señales al francotirador hoy? ¡No!, gritó Clara Ara con lágrimas corriéndole por la cara. He salvado a Titus. Te he salvado a ti. Entonces dime la verdad. ¿Quién te ha llamado? Clara Ara temblaba. Si te lo digo, matará a mi padre. Luke se quedó paralizado. La rabia no abandonó sus ojos, pero cambió. Se volvió concentrada, calculada. ¿Quién? Por favor, Luke, es intocable en Chicago. Yo soy la intocable. Luke gruñó. Dime su nombre. Clara Ara metió la mano en el bolsillo. Le temblaba tanto que casi se le cae. Sacó el casquillo de latón, el que tenía una X grabada en la parte inferior. Lo levantó. Luke lo cogió. Miró la marca. Frunció el ceño. No conozco esta marca. ¿Un sicario? No, susurró Clara Ara. Un policía. Luke levantó la vista bruscamente. ¿Un policía? El detective Garrett Bain, de la brigada antivicio, dijo Clara Ara con voz quebrada. Es mi exnovio. Me pegó durante 2 años. Por eso huí. Por eso me escondí. Luke la miró fijamente, encajando las piezas. El sobresalto en el dormitorio, las cicatrices, los conocimientos de primeros auxilios. Me ha encontrado, sollozó Clara Ara. Me ha llamado. Me ha dicho que si no abro la puerta norte a las 2:45, matará a mi padre en el hospital. Ahora mismo está ahí fuera, Luke, con un equipo de asalto. Luke se quedó muy quieto. Era la quietud de un útero justo antes de la detonación. Miró el reloj. ¿Viene hacia aquí?, preguntó Luke, con una voz aterradoramente tranquila. Sí, cree que voy a abrir la puerta. Luke miró el casquillo que tenía en la mano y luego cerró el puño alrededor de él. ¿Te hizo daño?, preguntó Luke. No era una pregunta sobre el pasado, era una aclaración de la deuda. Sí. ¿Y amenazó a tu padre? Sí. Luke se apartó de ella, sacó la radio de su cinturón. Seguridad. Todas las unidades. Condición negra. Condición negra. Recibido. Una voz respondió entre interferencias. Tenemos una brecha inminente en la puerta norte. No es una familia rival, es un elemento policial renegado. Los ojos de Luke se encontraron con los de Clara Ara. No disparen a menos que les disparen. Quiero que los capturen vivos, especialmente al líder. Luke, suplicó Clara Ara, agarrándole del brazo. Es policía. Si le tocas... Luke bajó la mirada hacia la mano de ella sobre su brazo. La cubrió con la suya. Su piel estaba caliente. Dejó de ser policía cuando amenazó a mi familia, dijo Luke. Clara Ara parpadeó. ¿Familia? Estás bajo mi protección, Clara Ara. Eso significa que tu padre está bajo mi protección. Luke sacó su teléfono y marcó un número. Lleva un equipo al ala privada de St. Jude. Protege a Marcus Evans. Si alguien con placa intenta tocarlo, rómpele las manos. Llévalo al refugio ahora mismo. Colgó. Está esperando a que se abra la puerta, dijo Luke. No lo decepcionemos. ¿Qué vas a hacer? Voy a invitarlo a entrar, dijo Luke con una sonrisa cruel en los labios. Pero no va a encontrar a una camarera indefensa. Luke silbó, un sonido agudo y penetrante. Desde el pasillo, el sonido de unas pesadas patas retumbó contra el suelo. Titus entró derrapando en la cocina, con las orejas recortadas en alerta y los músculos tensos. Miró de Luke a Clara Ara, sintiendo la energía. Luke miró al perro y luego a Clara Ara. ¿Puedes controlarlo?, preguntó Luke. ¿Puedes hacer que ataque un objetivo sin matarlo? Clara Ara se secó las lágrimas. Miró a Titus, la bestia que la había salvado. La bestia que ella había salvado. Sí, dijo. Bien, dijo Luke, sacando su pistola. Abre la puerta, Clara Ara. Clara Ara dudó, luego se acercó al teclado. Su dedo se cernió sobre el botón de desbloqueo. Confía en mí, susurró Luke. Clara Ara pulsó el botón. Sonó un zumbido.
El monitor de la pared mostraba las pesadas puertas de hierro de la pared norte abriéndose lentamente hacia la oscuridad de la lluviosa noche. Las sombras se movían en la pantalla. Equipo táctico, rifles, estaban entrando. «Titus», dijo Clara Ara, con voz firme. «Guarda». El perro soltó un gruñido sordo que hizo vibrar el suelo. Se colocó delante de Clara Ara. Su cuerpo era una barricada viviente. Luke se adentró en las sombras de la cocina, desapareciendo en la oscuridad. «Deja que vengan al lugar de la matanza». Clara Ara se quedó sola a la luz de la cocina. Titus a su lado. Ella era el cebo. Pero esta vez, el cebo tenía dientes. La puerta de la cocina se abrió con un chirrido. La lluvia silbaba contra el pavimento exterior, enmascarando el sonido de las botas sobre las baldosas. El detective Garrett Bain entró en la luz. Sostenía una pistola con silenciador y sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en Clara Ara. Sonrió con una mueca fría y posesiva que heló la sangre de Clara Ara. «Buena chica», ronroneó Bain apuntándole con la pistola al pecho. «Sabía que entrarías en razón. ¿Dónde está el bastardo?» «Aquí mismo». Una voz retumbó desde las sombras. Bain se giró, pero fue demasiado lento. Luke salió de detrás de la puerta de la despensa, con su propia arma en alto, pero no disparó. No era necesario. «Titus», susurró Clara Ara. Esa sola palabra cortó la tensión como un cuchillo. Desde debajo de la pesada mesa de roble, la enorme silueta negra se lanzó al ataque. Pero no era la furia ciega de un animal salvaje. Era precisión. Bain gritó cuando 70 kiloblocks de músculo lo golpearon en el pecho. Cayó con fuerza y su pistola salió disparada por el suelo. Antes de que pudiera alcanzar su arma de repuesto, Titus se le echó encima. El perro no le desgarró la garganta. En lugar de eso, Titus inmovilizó los hombros de Bain contra el suelo. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del antebrazo de Bain, aplicando la presión justa para romperle el hueso si se movía, pero sin romperle la piel. Bain se retorció. «Quítamelo de encima». «Dispárale, Titus». «Espera», ordenó Clara Ara con voz firme y autoritaria. El perro se quedó inmóvil, con un gruñido sordo retumbando en su pecho, mirando directamente a los ojos aterrorizados de Bain. La bestia estaba perfectamente controlada. Luke se acercó, apartó la pistola de Bain de una patada y miró al detective con total repugnancia. «Creías que estabas cazando una mascota», dijo Luke agachándose. «Pero te metiste en una guarida de lobos. No puedes tocarme», escupió Bain, haciendo una mueca de dolor cuando Titus apretó su agarre. «Soy policía. Tú eres un intruso en propiedad privada que amenazó a una mujer», dijo Luke fríamente. «Y no vas a salir por la puerta principal». Rocco y 2 guardias de seguridad entraron corriendo desde el pasillo. Luke se levantó y se ajustó los puños. «Llévenlo al sótano y llamen al comisario. Creo que le interesará saber que hay un agente corrupto que se dedica a la extorsión». Mientras se llevaban a Bain, que gritaba, Clara Ara cayó de rodillas. «Suéltame», sollozó. Titus la soltó inmediatamente. Corrió hacia Clara Ara y le lamió las lágrimas de la cara, moviendo la cola con un ritmo lento y pesado. Luke los observó, a la mujer y a la bestia. Entonces se dio cuenta de que se había equivocado. Ella no solo había domesticado al perro, había domesticado el caos de su propia casa. Horas más tarde, cuando el sol salía sobre el lago Michigan, pintando el cielo con tonos naranjas intensos y rosas suaves, Luke encontró a Clara Ara en el balcón. «Tu padre está a salvo», dijo Luke de pie junto a ella. «Bain está controlado. No volverá a hacerte daño». «Debería irme», dijo Clara Ara mirando al horizonte. «El trato está hecho. El perro está controlado». Luke se volvió hacia ella. Extendió la mano y la posó suavemente en su nuca. Esta vez, ella no se estremeció. Se inclinó hacia su tacto. «El perro está bien», murmuró Luke, acercándose hasta que sus alientos se mezclaron en el frío aire de la mañana. «¿Pero qué hay del amo? Le enseñaste a la bestia a amar a Clara Ara. ¿No crees que yo también tengo que aprender?»
Clara miró sus ojos oscuros y vio la vulnerabilidad que él ocultaba al mundo. El diablo de Chicago no estaba pidiendo un adiestrador. Estaba pidiendo una compañera. No sé si puede ser domesticado, Luciano, susurró ella. Luke la besó con una promesa lenta y ardiente de protección y pasión. Cuando se apartó, sonrió. Entonces no me domes, dijo. Corre conmigo. A sus pies, Titus soltó un gruñido de satisfacción y volvió a dormirse. La jaula dorada estaba abierta, pero por primera vez nadie quería marcharse. Y así fue como Clara Evans pasó de ser una camarera aterrorizada a la reina del inframundo de Chicago. No solo sobrevivió a los monstruos, les demostró que incluso las bestias necesitan una mano amable. Al final, no se trataba de la correa ni de la jaula. Se trataba de encontrar a la única persona por la que valía la pena luchar. Gareth Bane aprendió por las malas que cuando amenazas las cosas que ama un lobo, no obtienes su misericordia, obtienes sus colmillos. Vaya, qué aventura. Todavía no puedo creer que ella usara la orden de inmovilización en lugar de dejar que Titus atacara. Hablando del crecimiento del personaje, si te ha gustado esta historia, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte el próximo episodio de Mafia Romance Saga. Si fueras Clara, ¿habrías dejado que Titus atacara a Bane? ¿O hizo lo correcto al mostrar clemencia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.